Martín, un uruguayo de 28 años, había llegado a Tokio hacía apenas 3 días y todavía no se acostumbraba al vértigo de la ciudad. El ruido constante, los letreros luminosos que parecían competir entre sí, las voces que salían de altavoces invisibles y la sensación de que todo era más rápido de lo que su mente podía procesar. Esa noche, después de visitar un par de bares en Kabukichi y probar un sake que le había dejado un calor suave en el estómago, decidió caminar sin rumbo fijo para sentir la ciudad de verdad, como decía él. La multitud era un río de luces y pasos. Los anuncios de neón en rojo, azul y verde destellaban sobre la calzada húmeda, haciendo que las sombras se movieran como olas. Olía a una mezcla de humo de cigarrillo, comida frita y algo metálico que no lograba identificar. En un momento, buscando un atajo hacia su hotel, giró a la izquierda y entró en un callejón lateral. No estaba completamente oscuro, algunos carteles de karaoke y pachinko aún iluminaban la entrada, pero bastaron unos metros para que el bullicio de Shinjuku quedara atrás, absorbido por un silencio espeso. El piso estaba salpicado de charcos, y las paredes mostraban manchas de humedad. El zumbido intermitente de un cartel eléctrico colgado a medio funcionar era el único sonido que lo acompañaba. Martín se detuvo un segundo, como si una advertencia silenciosa le rozara la espalda, pero decidió seguir. Fue entonces cuando la vio. A unos 10 metros, una mujer alta, inmóvil, de cabello negro y liso que caía hasta su pecho. Vestía un abrigo beige que parecía demasiado limpio para ese callejón, y su rostro estaba cubierto por una mascarilla quirúrgica blanca. Sostenía unas tijeras grandes, antiguas, con el metal manchado de óxido y reflejos de luz roja del neón cercano. Ella no se movía, pero la inclinación de su cabeza le dio a su silueta un aire casi inquisitivo. Martín pensó que quizá estaba esperando a alguien o que era una trabajadora nocturna con un atuendo extraño. Dio un paso hacia un costado para pasarla, pero en ese instante la mujer habló. Watashi Kirei. Su voz era suave, demasiado suave para esa calle fría. El japonés de Martín era rudimentario, aprendido entre clases online y algún que otro libro, pero reconoció algo parecido a bonita o hermosa. Dudó. ¿Le estaba pidiendo su opinión? ¿O era otra cosa? Y, Tabun. Balbuceó, inseguro. Sí, tal vez. La mujer permaneció inmóvil. El zumbido del cartel se intensificó, y en el aire flotó un silencio raro, como si algo invisible acabara de romperse. La pregunta no había recibido la respuesta que ella esperaba. El pulso de Martín empezó a acelerarse. No sabía por qué, pero sintió que algo en aquella mujer no encajaba, algo más allá del idioma. Ella dio un paso adelante, apenas un movimiento, pero suficiente para que Martín notara el crujido de sus botas sobre el pavimento húmedo. La luz del neón parpadeó, bañando su figura con destellos rojos intermitentes. La mujer repitió la pregunta, esta vez con un tono más bajo, casi como si se filtrara desde algún lugar profundo y hueco. Ontni, Kirei. ¿De verdad soy bonita? Martín tragó saliva. Aquella palabra otra vez, Kirei. Sí, significaba bonita, estaba casi seguro, pero el resto de la frase se le escapaba. Dio un paso atrás y levantó las manos en un gesto torpe. Gomen, Bakaranai, perdón, no entiendo. Ella se detuvo, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia él, y permaneció así, inmóvil, como si evaluara la respuesta. No había en su mirada, o en lo poco que dejaba ver sobre la mascarilla, enojo inmediato, sino una especie de incredulidad.
Martín intentó reír para aliviar la tensión, pero el sonido murió en su garganta al escuchar un leve chasquido metálico. La mujer había apretado las tijeras, abriéndolas y cerrándolas en un movimiento lento y preciso. El eco del metal rebotó en las paredes húmedas, tan claro que le heló la sangre. Entonces, ella inclinó su cabeza hacia un lado, con un gesto que no parecía humano, y con ambas manos bajó la mascarilla hasta dejarla colgando de una oreja. Lo que reveló no era una sonrisa, era una herida abierta, grotesca, que atravesaba su rostro de oreja a oreja. Los labios desgarrados dejaban ver encías ennegrecidas y dientes amarillentos, algunos partidos, como si hubieran intentado coser la carne y hubieran fallado. Había un brillo húmedo en la herida, como si aún estuviera fresca. «Core Demo». ¿Y ahora? Martín retrocedió de golpe, tropezando con un cubo de basura. La mente le gritaba que corriera, pero algo lo mantenía ahí, petrificado. No era solo el horror de lo que veía, sino el hecho de que ella esperaba una respuesta, y él no sabía si decir sí o no era peor. El silencio entre ambos se volvió insoportable, roto solo por el goteo constante de algún desagüe cercano. La respiración de Martín era cada vez más rápida. Intentaba apartar la vista de aquella herida, pero el horror lo mantenía atrapado. La mujer no se movía, todavía. Sus dedos, largos y pálidos, jugaban con las tijeras, abriendo y cerrando las hojas con un chas metálico que parecía marcar el compás de un reloj invisible. Martín levantó una mano, como si eso pudiera detenerla, y murmuró en español: «Para un poco». Ella ladeó la cabeza, y en un susurro grave y áspero dijo: «Cotaete, responde». Martín dio un paso atrás, pero sus pies chapotearon en un charco, enviando agua helada por dentro de sus zapatillas. El sonido pareció activarla. Con una rapidez inhumana, avanzó 2 metros de un salto, las tijeras ya abiertas, y él, en puro reflejo, gritó: «Para». «No te entiendo nada». Su voz resonó por el callejón, pero no hubo respuesta humana. Solo una breve risa seca, como si proviniera de alguien que disfrutaba de un juego privado. Martín, temblando, sacó el teléfono del bolsillo y activó la aplicación de traducción. La pantalla iluminó su rostro mientras tecleaba rápido y presionaba el botón de reproducir. Una voz robótica habló en japonés, lenta y extraña. «Anata, eto, abunai». «¿Tú, peligrosa?» La mujer dejó de moverse por un instante. La cabeza se inclinó un poco más hacia adelante, como un depredador que olfatea antes de atacar. Después, desapareció. No caminó, no corrió, simplemente dejó de estar ahí. Martín sintió un vacío de aire detrás de él, como si el mundo se hubiera encogido. Y entonces, una exhalación helada le acarició la nuca. Cotaete, esta vez, tan cerca que podía oír el chasquido húmedo de su boca. Martín giró de golpe, pero ella ya estaba a centímetros de su cara, las tijeras abiertas como si fueran a cerrarse sobre su cuello. Martín retrocedió hasta que la espalda le chocó contra una pared fría y húmeda. No había más callejón detrás de él, estaba atrapado. La mujer, ahora claramente una criatura fuera de lo humano, lo observaba con una paciencia antinatural. Sus ojos, oscuros y brillantes, no pestañeaban. La herida abierta en su rostro parecía más profunda bajo la luz intermitente del neón. El sonido de las tijeras chas, chas, chas se convirtió en una especie de metrónomo macabro que le taladraba los oídos. «Cotaete», repitió ella, más firme.
Martín levantó el teléfono, desesperado, y escribió algo rápido en español. El traductor automático lo transformó en japonés y, cuando la voz robótica lo pronunció, sonó torpe y mecánico. Eto, ai? Kirei, kana. Sí, bonita, creo. Ella dejó de moverse. El silencio fue tan repentino que Martín sintió que incluso el goteo lejano se detuvo. La yokai lo miraba, inmóvil, como si procesara la frase. Pero algo en el kana, esa duda que había añadido sin querer, parecía incomodarla. El aire se volvió pesado. Un olor metálico, como sangre fresca, comenzó a colarse entre ellos. La boca cortada se ensanchó 1 milímetro más, y la piel rasgada crujió. Martín, sintiendo que su respuesta no había sido la correcta, dio otro paso atrás, pero no había más espacio. El teléfono le resbaló de la mano y golpeó el suelo, rompiendo la pantalla. Ella levantó las tijeras lentamente, con un gesto tan pausado que parecía disfrutar cada segundo. El brillo oxidado del metal reflejó por un instante el rojo del neón, como una chispa antes del incendio. Entonces. Martín sintió que el corazón le golpeaba las costillas. No entendía lo que vendría después, pero sabía que no sería bueno. Actuando por puro instinto, levantó las manos y gritó en un japonés roto lo primero que se le vino a la cabeza. Anata dake, kawaii. Solo tú, eres linda. La criatura parpadeó. 1, 2 veces. Bajó lentamente las tijeras, no por convicción, sino por desconcierto. El comentario no encajaba en el guión de su juego. La confusión le dio a Martín unos segundos preciosos. Aprovechó y se escabulló por el costado, empujando un contenedor de basura que cayó con estrépito, bloqueando parte del paso. Corrió sin mirar atrás, zigzagueando por calles estrechas hasta que la luz del bullicio de Shinjuku volvió a envolverlo. Pero mientras respiraba agitado, intentando convencerse de que estaba a salvo, juraría haber escuchado, entre el murmullo de la ciudad, un susurro lejano. Mata o yo, volveremos a vernos. Martín llegó al lobby del hotel jadeando, con la camiseta pegada al cuerpo por el sudor frío. El recepcionista, un joven impecablemente vestido, levantó la vista de la computadora y lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Daijbu desu ka. ¿Está bien? Martín forzó una sonrisa, incapaz de explicar lo que había pasado sin sonar como un loco. Subió a su habitación, cerró con llave, y se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. La vibración de su teléfono roto en el bolsillo lo sacó del trance. No recordaba que aún funcionara. Sacó el aparato. La pantalla estaba llena de líneas negras, pero en el centro, como si fuera un mensaje emergente, apareció una frase en japonés, en tipografía limpia y brillante, imposible de haber salido de una aplicación normal. Volveremos a vernos, Martín. Sintió que el calor del sake en su estómago se había transformado en hielo. El teléfono, ya apagado, seguía proyectando en la pantalla rota un leve destello rojo, acompasado como un latido. Afuera, en la calle, entre el murmullo lejano de Shinjuku, un chas metálico se repitió 3 veces, como si alguien abriera y cerrara unas tijeras, esperando pacientemente.